Hola, muy buenas, estimados solidaristas y personas televidentes, bienvenidos a SOTV. Hoy tengo un gusto de presentarles a alguien que nos acompaña, que vamos a compartir algunos aspectos de algunas autorregulaciones en temas del solidarismo, que a veces han estado en cuestión y han estado en la mesa, pero hay mejores prácticas que yo creo que hoy vamos a poder compartir. Hoy me acompaña el máster en Economía, don Javier Cascante. Él pues es máster en Economía de la Universidad Católica de Chile y adicionalmente esto fue tesorero nacional, superintendente de pensiones, superintendente general en seguros, superintendente general en entidades financieras de Costa Rica. Y bueno, profesor universitario, consultor, y qué más, don Javier, ¿verdad? De verdad, todo un gusto tenerlo por acá, todo un honor, de verdad, que hoy nos acompaña. Y don Javier, muchas gracias, de verdad, de parte de ASOTV, y creo que las solidaristas también van a agradecer, en este caso, que hoy usted nos acompañe y nos comparta toda esa experiencia en este pequeño ratito que vamos a compartir. No, primero que todo, muchas gracias, buenos días. Karen, muy amable por la invitación. Felicitarlos por esta iniciativa tan importante. Siempre compartir sobre estos temas, ¿verdad? Y es sumamente relevante, máxime la responsabilidad que tienen las asociaciones solidaristas para nuestra sociedad. Así que con todo gusto, el que se siente honrado soy yo por estar acá, así que con muchísimo gusto lo que quieras preguntar. Aquí estaremos siempre a la orden. Sí. Vamos a ver, voy a hacer una pregunta. Peligrosa, no sé, peligrosa. Ya va a empezar con las preguntas peligrosas. De esas preguntas que a veces no sé si... Es que yo no sé, cuando miran a don Javier Cascante, siempre lo miramos... Don Javier, ¿y cómo estamos en la economía? ¿Cómo estamos en el tipo de cambio? ¿Cómo estamos en los riesgos? ¿Cómo está el tema de gobierno corporativo? ¿Cuáles son esas mejores prácticas? Don Javier, yo quiero preguntarle... ¿Quién es don Javier Cascante? Cuéntenos. No, un ser humano normal que tiene su familia, sus hijos, que lo que se dedica es a trabajar, ¿verdad? En cosas que le gustan, que disfruta mucho su tiempo libre, ¿verdad? Cuando hay, pero nada más, morado, sapricista a muerte, ¿verdad? Yo sé que aquí de repente puede ser mala palabra decir eso, pero soy morado. No, hay algunos solidaristas morados, otros heredianos, no hay tema. Sí, soy morado, pero una persona común y corriente, normal. Yo vengo de una familia muy humilde, mi papá y mi mamá no pasaron de sexto grado porque no tuvieron posibilidades económicas para estudiar, más allá de eso, pero nos inculcaron a mí y a mi hermano unos valores de la honestidad, del trabajo, de la responsabilidad, que es lo que yo creo que lo más importante que uno tiene que forjar en la vida, ¿verdad? Pero no, un ser humano común y corriente, eso es, que ahora se dedica a hacer ese tipo de cosas que tú dijiste, hago mucho, compartir con la gente, con empresas, con asociaciones solidaristas, con cooperativas, con entidades financieras, mejores prácticas para que, en beneficio, al final de cuentas, de los ahorrantes y los depositantes, los inversionistas de esas entidades. Claro, bueno, qué bonito escuchar, porque somos humanos y estamos en un proceso siempre de aprendizaje continuo, pero con toda esa experiencia, ¿verdad?, que usted tiene, yo hoy sí quisiera hacerle también algunas otras preguntas. Claro. ¿Me permite? Por supuesto. Ok, muy bien. Vamos a ver, a veces en el trayecto del tema solidarista se ha perfilado el solidarismo como desde sus orígenes, y en su filosofía y demás como preempresariales. Entonces, algunos escuchamos que por qué las asociaciones solidaristas no son pymes. Por otro lado, escuchamos por qué las asociaciones solidaristas no son intermediarios financieros. Y entonces anda toda una discusión, ¿verdad?, en la mesa sobre estos temas de si somos pymes o si somos intermediarios financieros. Lo cierto del caso es que las asociaciones solidaristas, bajo la ley 6970, estamos categorizadas en otro sector, pero nos han querido encasillar en sectores, ¿verdad?, que hasta cierto momento uno pensaría, bueno, ¿por qué nos quieren encasillar si somos
creados bajo un sector totalmente diferente. Pero con el tiempo y en la búsqueda de generación de nuevos negocios, las asociaciones solidaristas han ido evolucionando. Y en esta evolución han generado diversos tipos de negocios, ¿verdad? Pero esto lleva a un tema de una evolución muy interesante en el tema de que si yo pienso hace 48 años en una asociación solidarista, a hoy 2024 en una asociación solidarista, ¿cómo ve usted las necesidades hoy en una asociación solidarista en temas de tener este tipo de negocios y de tener este tipo de generación de otras fuentes de ingreso, indiferentemente de cómo nos quieran encasillar o qué sector, en temas de que administramos recursos de terceros? ¿Cómo funciona esto en el sector financiero con toda su amplia experiencia cuando uno administra recursos de terceros? Entonces, cuando uno administra recursos de terceros, ¿cómo se regula esa parte en el sector financiero? Bueno, primero que todo, quisiera yo resaltar que el modelo solidarista en Costa Rica es un modelo ejemplar, ¿verdad? Porque me parece que es una genial idea que se plasmó en una ley hace muchos años y que ha dado enormes réditos sociales y económicos a quienes pertenecen en las asociaciones solidaristas. A mí no me gusta encasillar a las entidades y meterlas en un cajón, sino que me parece que la correcta discusión de estos temas debe versar por algo que tú dijiste, que es el modelo de negocio. Los modelos de negocio tienen riesgos y esos riesgos tienen que identificarse, tienen que medirse y tienen que gestionarse. Entonces, el problema está, independientemente de la estructura económica o de la organización económica que estemos hablando, el problema se da cuando no tenemos o decidimos más bien incursionar en negocios en los que no tenemos conocimiento previo de qué es lo que va a pasar en esos negocios. Entonces, me parece a mí que en primer lugar, yo no dudo y no soy jamás, tengo capacidad para cuestionar que una asociación solidarista se meta en diferentes negocios. Lo que sí advierto es que sí deben analizarse los riesgos y que ese tipo de negocios tiene. Entonces, cuando me preguntas lo de la administración de recursos de terceros, por supuesto, ¿verdad? Porque el dinero que utilizan las solidaristas para hacer ese tipo de negocios, para poder desarrollar sus actividades, es un dinero que no es de la asociación solidarista, es de los asociados. Pero si tú te pones a analizarlo con cuidado, los bancos, cuando hacen, digamos, decisiones de negocio, están utilizando no el dinero del banquero, están utilizando el dinero de los depositantes. Una cooperativa está utilizando también el dinero de los asociados. Entonces hay un común denominador que estamos manejando la plata de un tercero. Y entonces, decía un amigo mío, eso debe manejarse como un buen padre de familia. Así es. ¿Verdad? Porque el error está en decir, no, si nos va mal, perdió la solidarista. No, perdieron las personas que confiaron en poner su ahorro en esa organización y que la expectativa de ellos es que les va a ir bien con esa inversión. Entonces, desde el punto de vista financiero, un administrador de fondos de terceros se analiza en función de la capacidad que tiene para identificar, medir y gestionar esos riesgos. Y eso lleva un conjunto de cositas adicionales para hacerlo bien. Claro, no, totalmente, ¿verdad? Y cuando tal vez para el concepto de administración, bueno, el tema de la 6970 administra el aporte patronal y el aporte obrero. Y entre ese aporte patronal y aporte obrero está lo que es la cesantía. Se rompe el plazo de la cesantía, se administra la cesantía y ya eso tiene una implicación legal importante, ¿verdad? Y entonces esos aportes patronales se convierten en un recurso de tercero, pero que también llaman a un tema de responsabilidad del mismo Código de Trabajo y otras regulaciones existentes. Hay un tema sumamente interesante que a mí me gustaría su opinión. Los administradores y los miembros de la junta directiva en una asociación solidarista
Ellos están honoren y están administrando y en representación bajo una asamblea elegidos de la Asociación Solidarista. ¿Qué responsabilidad o qué aspectos deben considerar ellos en función precisamente de esa administración de recursos de terceros? Mire, en cualquier organización, la junta directiva es el máximo responsable, ¿verdad? Entonces, a veces uno observa, no solo en este país, sino en muchos lados, de que las personas cuando las nombran en una junta directiva se sienten agradecidas, enaltecidas, como que le están haciendo así un enorme reconocimiento y las personas no valoran la responsabilidad que están asumiendo al tomar un cargo de esos. O sea, y para poder asumir adecuadamente la responsabilidad, un director tiene que tener tiempo, tiene que tener habilidades, tiene que tener conocimiento, tiene que tener capacitarse, ¿verdad? Y cuando eso no se da, la organización puede empezar a tener problemas, ¿verdad? Problemas de lo que llamamos comúnmente gobierno corporativo. Entonces, la junta directiva es el máximo órgano de responsabilidad. Luego la alta gerencia, los administradores, son los que les corresponde implementar las estrategias y los modelos de negocio. Entonces también tienen que ser personas competentes, personas que tengan habilidades y conocimientos en las actividades de negocio que va a implementar la Asociación Solidarista. Pero en ese tema, ¿verdad? Yo siempre digo una frase, y tal vez muy racional de mi parte. O sea, a veces hablamos de que es que como son organizaciones sociales, somos diferentes. Pero no son diferentes, en el sentido de que tienen una responsabilidad con un tercero, ¿verdad? Cuidado si no, en ese tipo de organizaciones sociales, precisamente por lo que tú decías hace un rato, de la administración de la cesantía y un montón de ahorros que están ahí metidos, la responsabilidad todavía es más grande y quizás la exigencia de un buen marco de gobierno es más alta en una organización precisamente apelando al principio social. O sea, el principio de solidaridad, el principio de social no es una justificación para tener, ¿verdad?, gobiernos corporativos o juntas directivas o altas gerencias de media tabla. Usted tiene que tener gente competente ahí. Ahora, cuando usted llegue y dice, es que mira, la ley dice que las juntas directivas están formadas por los asociados, que se escogen independientes, se escogen libremente y cada quien tiene derecho a postularse. Por supuesto, estamos de acuerdo, pero la persona debe ser consciente si es idónea para ejercer un cargo de esos. A mí me invita el Colegio de Veterinarios a formar parte de su junta directiva y probablemente le voy a decir, mira, no acepto porque yo no conozco nada de veterinaria, más que cuando llevo a las mascotas de la casa a que los vacunen y esas cosas, no tengo la menor idea. O sea, lo mismo sucede, si a mí me van a decir, mira, vas a ser el presidente de la Asociación Solidarista y maneja miles de millones de colones y yo no tengo conocimientos básicos financieros, yo no tengo idea de los riesgos, es mejor cuidado echarse para atrás y darle el paso a alguien que sí tiene esas habilidades. Entonces yo creo que es un punto importante de trascendencia. Quizás cuando éramos muy pequeñitos funcionaba, pero conforme vamos creciendo, los desafíos de ese crecimiento, los riesgos que se van aventurando, obligan a que tenés que levantar el nivel, ¿verdad?, de quienes están en estos órganos colegiados. Y es que a veces cuando hablamos de gobierno corporativo o gobernanza solidarista y temas de idoneidad pensamos, son temas muy complejos o temas de riesgos en asociaciones solidaristas. No, es que eso es muy complejo. Eso requiere una gran estructura. ¿Qué opina usted de eso respectivamente? Porque usted dijo algo muy importante. Las juntas directivas, y yo no sé si estamos conscientes de esto, pero lo he visto con algunas juntas, el tema de que responden con su patrimonio personal ante algún evento. Entonces, cuando esto se menciona, se asustan un poco, pero no es un tema de asustarse. ¿Qué pasa si esas juntas directivas no cumplen con esa capacitación, con esos elementos necesarios para estar ahí? ¿Y es requerido una estructura tan compleja o va de acuerdo al modelo de negocio? Esas son dos preguntas en una. Me parece muy interesante. Vea. Sí. Con respecto a los temas de los modelos de negocio, usted lo que tiene que tener es gente que tenga conocimientos y que tenga claridad. Y eso puede ser una o dos personas, dependiendo de la complejidad del negocio. Sí. Y si se meten en negocios
complicados o muy enredados, la estructura va a ser una consecuencia del modelo de negocio en el que te quieras incursionar. Entonces, no es que sean muy grandes o muy chicas, es una estructura de personas que sea la necesaria para, vuelvo a repetir, identificar, medir y gestionar los riesgos de forma adecuada. Ok, y respecto al tema de las juntas directivas, ¿verdad? Si una persona no tiene tiempo para poder dedicar a entender esos modelos de negocio o piensan que ser miembro de la junta directiva es nada más cuando me convocan a una sesión, 2 horas o 3 horas, no sé, a la semana o al mes o a la quincena, y que ya yo estoy cumpliendo, debemos entender que eso no es la función de un director. Un director tiene que estar, y ojo la palabra que voy a usar, debe estar involucrado en lo que pasa, que es diferente a coadministrar, ¿verdad? El involucrado es tener información de lo que está pasando, de los negocios, de los riesgos, de cómo van los proyectos, cómo va la estrategia, acompañar al gerente o a la gerente en ese tipo de cosas, estar al tanto de lo que pueda suceder y transmitir la experiencia, transmitir los puntos de vista y decir, mira, ya vieron tal cosa, a mí me preocupa esto otro. No son espectadores cercanos de eventos, es una persona que está involucrada en eso. Entonces, cuando alguien no tiene esa posibilidad, no es idóneo para estar en esa junta directiva. Por más popular y por más querido que sea una organización, usted no puede tener personas así porque, vamos a ver, juega en contra de los mismos asociados. Claro. O sea, el otro día di un seminario y entonces es que nosotros, la asamblea, vamos a poner, escogemos a quien queramos. Exactamente, entonces si esa persona que usted escogió o esas personas que usted escogió no tenían la idoneidad para estar ahí, después usted no se queje de que la cooperativa, la asociación solidarista, la organización cualquiera, el banco, le va mal, porque usted fue el que puso a esa persona ahí. Entonces, yo creo que es un tema delicado, es un tema, pero me parece que es un tema de responsabilidad también, porque es mi propio ahorro el que está ahí. Entonces, claro, yo tengo que buscar que estén ahí manejando ese ahorro las mejores personas, no solo en lo humano, que es muy importante, claro, sino también en lo técnico. No, y esto es muy importante porque creo que esto es un llamado a los asociados que participamos en las diferentes asambleas de nuestra asociación, a escoger, a elegir a esas personas más idóneas o aquellas que estén comprometidas con el tiempo. Claro. Para capacitarse con aquellas cosas. U otras cosas que también he mirado en las juntas directivas, si tienen un negocio muy complejo, tener a una persona asesora que les apoye a la junta directiva y a la administración y gerencia en función del negocio, ¿verdad?, que están desarrollando. Sí. A veces no es lanzarse en el negocio, es hacer el negocio, pero sustentarlo, siempre con información suficiente, relevante, necesaria para esa toma de decisiones, ¿verdad? Sí, mira, hay un tema muy polémico que tiene que ver con los integrantes de miembros independientes en estos directorios. Sí. ¿Verdad? A veces las leyes no facultan eso, pero usted acaba de decir la palabra mágica. Entonces, asesores. Entonces, yo tengo asesores que conocen del tema, que me pueden dar un feedback, digamos, de los riesgos, me puede dar una visión independiente de lo que puede estar sucediendo, claro, y eso ayuda a la mejor toma de decisiones. Que yo creo que el tema es eso. Y eso es, como tú decías, en función de la complejidad y los modelos de negocios en donde se metan las asociaciones solidaristas en sus negocios, que tienen todo el derecho a hacerlo. Entonces, si yo me voy a meter a hacer proyectos habitacionales, yo tengo que tener gente que conozca de eso. Totalmente. Si quiero meterme a proyectos hoteleros, yo tengo que tener gente que conozca de eso. Claro. Porque los riesgos son diferentes, las actividades son distintas. Totalmente. Y cuéntame una cosita, porque nosotros tenemos la ley 6970 y pues también de acuerdo al modelo de negocio, ¿dónde podríamos buscar las asociaciones solidaristas mejores prácticas? Esas mejores prácticas en riesgos, en gobernanza, ya sean normas internacionales o locales, pero ¿dónde podríamos buscar? Mire, yo creo que Costa Rica forma parte de la OCDE, ¿verdad? Ajá. Y la OCDE tiene principios de gobierno corporativo que son aplicables al sector público, al sector privado, y que simplemente es adaptar a la realidad, digamos, de los modelos de negocio de las asociaciones solidaristas. Entonces, por ejemplo, cómo funciona una junta directiva. Ajá. Ahí no hay diferencia entre un banco, una solidarista, una cooperativa, una financiera. Una junta directiva, cómo se vota, cómo se toman las decisiones, cómo se consignan en las actas esas decisiones,
qué comités debe tener una junta directiva en función de su complejidad y su modo de negocio. Claro. Entonces, creo ¿Usted que quiere decir que se puede tropicalizar esas mejores prácticas? totalmente, a ver, cuando yo estuve en supervisión 15 años, Sí. nosotros no era que agarrábamos las normas del Comité de Basilea, por ejemplo, Ajá. y las poníamos así en frío a Costa Rica. El trabajo que hacía el supervisor y el regulador en mucho de ese tema era decir, bueno, aquí nos dicen que tienen que haber requerimientos de liquidez o aquí hay requerimientos de solvencia. Bueno, ¿cómo lo adaptamos a la realidad costarricense? Pero porque estábamos convencidos de que era necesario que los bancos tuvieran requerimientos de solvencia o de liquidez por los riesgos que manejan. Entonces se trata de buscar siempre las mejores prácticas, pero no para copiarlas, sino para adaptarlas de la mejor forma. Y la gran ventaja que tenemos en ese tema, Karen, es que después de la crisis financiera internacional del 2008-2009, el mundo cambió totalmente, ¿verdad? El mundo cambió totalmente porque lo que nos pasó en el 2008-2009 a nivel internacional fue dramático y contundente. Se revisó todo, ¿verdad? Entonces hay ya países que han avanzado mucho en esto, con muchas cosas. Tal vez no van a encontrar solidaristas, pero no es encontrar solidaristas, es encontrar, ¿verdad? Y poder aterrizar esas prácticas y caramba, aquí dice que lo importante de un comité de inversiones, ¿esto suele servir a las solidaristas? Y yo diría, sí, ¿verdad? ¿Cómo lo adaptamos? ¿Cómo lo ponemos? ¿Qué debería tener ese comité? Entonces, sí, yo diría que los de la OCDE son los más populares ahora. Acaba de salir una nueva versión, ¿verdad? Cuando incluyen temas de sostenibilidad, ¿verdad? Bueno. Entonces, me parece que pueden ser una buena guía, digamos, de leerla y obviamente adaptarla. Claro. ¿Y esa versión salió este año? La de sostenibilidad salió a finales del año pasado, finales de qué 2023. Sí, sí, sí. Te la puedo, Bueno, y te la puedo tocar pasar. temas. Perfecto, bueno, ahí podemos compartirla y hablar de temas de sostenibilidad en asociaciones solidaristas. Sí. Es otro tema también interesantísimo. Sí. Sobre esos temas, ¿a dónde podemos buscar las asociaciones solidaristas? También temas de sostenibilidad. Bueno, OCDE puede ser una referencia, pero hay otras normas también en temas de gobernanza que podríamos considerar. Claro, sí, digamos, bueno, aunque son para negocios bancarios, pero al final son negocios financieros, Claro. Basilea también ha establecido eso. Las NIF tienen dos normas, la S1 y la S2, Claro. de normas de sostenibilidad, ¿verdad? Que ya incluso están siendo aplicadas para el sector financiero supervisado por su jefe. Claro. Tiene un desafío importante, ¿verdad? En el tema de la información que hay que construir para hacer eso. Todo ese tipo de cosas y dinámicas uno puede ir aprendiendo y las puede ir adaptando. Y son además muy comunitarias con los principios solidaristas. Entonces, creo que es un tema importante. Sí. Eso, si me permites, Claro. lleva a la luz de que usted tiene que tener gente en una asociación solidarista que esté investigando, que esté buceando, googleando, le dicen ahora los chiquillos, Googleando, ¿verdad? sí. Viendo cosas que efectivamente puedan ser de aplicación y Claro. mejores prácticas para el modelo solidarista. Yo creo que siempre tener una autocrítica de cómo mejorar es fundamental para el crecimiento sano de los negocios. No, y es que hemos tocado hasta acá temas sumamente importantes referentes a temas de sostenibilidad, temas de gobernanza, temas de riesgo. Y es que estas son las tendencias del mercado, pero no solamente es porque sean las tendencias del mercado, es porque las asociaciones solidaristas han evolucionado. Y esto se vuelve un tema esencial en la protección de dos cosas muy importantes. A veces las asociaciones solidaristas se han abocado, y con todo esto que está pasando, en generar mayores excedentes. Pero hay un tema esencial, el cuidado de ese patrimonio de ese asociado. Claro. ¿Por qué? Porque ese patrimonio al final va a ser su futuro, va a ser su futuro de retiro, va a ser ese ahorrito que tiene ahí para su retiro junto con su pensión muchas veces. Entonces, qué importante, de verdad, todo esto que hoy usted nos comparte. Pero por ahí me contaron, y ahí usted mencionaba, que usted asesoraba asociaciones solidaristas, cooperativas, financieras. Cuéntenos un poquito de eso, ¿qué es lo que usted está haciendo? Quizás lo que yo, después de haber salido de estar de 15 años de supervisor financiero, mucha gente lo busca a uno como para entender un poco la regulación y precisamente las mejores prácticas, ¿verdad? Quizás por los cargos que Dios me confió en su momento, uno tenía, digamos, alguna posibilidad de tener algún vínculo con los grandes niveles, digamos, o las grandes discusiones de los grandes temas en esto, ¿verdad? Entonces,
mucha gente me busca para eso, para fortalecer sus gobiernos corporativos, para entrenar a sus equipos de riesgo, para entrenar a sus juntas directivas, más que asesorías y, digamos, consultorías. A mí lo que me encanta es dar entrenamientos. O sea, los míos son talleres, los míos son cosas prácticas de decir, ok, ¿qué es lo que usted hace? Ah, estoy metido en eso. Entonces, ayudamos para que las organizaciones identifiquen sus riesgos, los midan, los gestionen y tomen mejores decisiones, vean sus oportunidades de mejora y todo eso. Excelente. Yo tengo una certificación en coaching, entonces, entonces al final de cuentas, más que un asesor, tengo siendo como un coach en algunas de estas cosas, ¿verdad? A eso me dedico. Entonces paso muy entretenido, conozco mucha gente, todos los clientes son diferentes, aunque se llamen parecidos, Karen. ¿Sí? Entonces, porque después una cooperativa A o asociación solista A, pero el modelo de negocio, las personas que lo dirigen son diferentes a la asociación solista B o a la cooperativa B. Entonces eso para mí es muy entretenido, muy desafiante, Claro. tratar de poderlo resolver para cada una de ellos. Bueno, y es que esto que usted me está mencionando es importantísimo porque no es que existe un manual de riesgo para todas las asociaciones solidaristas por igual. Depende mucho del modelo de negocio. Claro. No es que existe un plan estratégico para asociaciones solidaristas, no. Existen diferentes planes estratégicos de acuerdo al modelo de negocio. O un gobierno corporativo va de acuerdo al modelo de negocio. Sí. Por eso mi trabajo es más acompañar. Obviamente vemos temas conceptuales, temas formales, mejores prácticas, pero tratamos de ponerlo en el suelo, ¿verdad? En la realidad de esa entidad para que lo pueda digerir. No es la consultoría de entregar un documento al final y me fui. Claro. No, es de cómo poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es muy importante ese tipo de acompañamientos con la gente. Claro. Bueno, ahora podemos compartir sus contactos por aquello que algún asociado, asociación solidarista o algún televidente pues guste, en este caso, Con mucho gusto. realizar alguna consulta, ¿verdad? Claro. Sobre todo esto que estamos conversando. Si hoy tuviera que dar un consejo a las asociaciones solidaristas ante todo este contexto que el país está pasando en función de un efecto dominó, lo llamaría así tal vez, por temas de inversiones o riesgos que han tomado las inversiones, porque no existe riesgo cero, todo negocio tiene su riesgo, o que se han visto expuestas ante diferentes circunstancias en el tiempo. ¿Qué consejo les podría dar usted? Sí, un consejo muy respetuoso. Claro. Yo pienso que cuando uno se lleva esos accidentes tiene que ser primero un ejercicio de autocrítica. Es lo primero que hay que hacer. Sí. Más que justificar lo que pasó, uno tiene que hacer un ejercicio de autocrítica a lo interno, de determinar, a ver, ¿en qué podemos mejorar en todo esto? Y entonces, en una situación compleja como la que se han visto inmersos todos los participantes del sistema financiero de Costa Rica, porque es un tema de todo el sistema, Claro. yo pienso que ese ejercicio de autocrítica versa, ¿verdad? Si fue un tema de inversiones, en cómo fortalecer mi proceso de inversiones, cómo ¿verdad? Mejorar sobre eso. Si es un tema asociado a riesgos, cómo también identificar cómo asesorarnos mejor en los temas de riesgos, ¿verdad? Si es un tema de desconocimiento del sistema financiero, bueno, vamos a tener que formarnos y educarnos y fortalecer los conocimientos en eso. Claro. Me parece que eso es dar un gran paso y tomar decisiones al respecto, ¿verdad? Creo que y esto lo digo, no lo digo yo porque siempre lo escuché una vez, cuando pasan accidentes en mercados financieros globales, Claro. que un muy buen gurú o asesor de inversión decía, hay que hacer un ejercicio de autocrítica primero. Veamos qué hicimos mal o qué podemos mejorar antes de eso. Y yo creo que eso es muy importante. Cuando uno hace ese tipo de ejercicios, uno encuentra la luz de un montón de oportunidades de mejora y las implementa y las cosas mejoran. Claro. Bueno, con esto definitivamente creo que hoy nos llevamos la necesidad de hacernos como autoevaluaciones, ¿verdad? Claro. Para vernos esa autocrítica, esa regulación que tenemos actualmente, ver qué aspectos podemos rescatar de ese aprendizaje de otras organizaciones, qué se debe y qué no se debe hacer, definitivamente. Don Javier, queremos agradecerle de parte de ASOTV y de parte de las asociaciones solidaristas. Creo que van a estar muy agradecidas con toda esta información que hoy usted nos comparte. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Con mucho gusto, el agradecido soy yo por haberme invitado y estamos a la orden siempre para lo que requieran. No, muchísimas gracias.
Bueno, estimados solidaristas, espero que toda esta información fuese de mucho provecho para usted. Y bueno, sé que van a quedar duditas ahí en el camino, vamos a compartir el contacto. Muchísimas gracias, de verdad. Espero en este caso nos sigan por ASO TV. Vamos con nuevos temas que vamos a poner en la mesa, nuevos aspectos, en este caso que vamos a seguir trayendo para ustedes, para fortalecer las asociaciones solidaristas. Y algo que bien nos compartía don Javier, el tema precisamente de autoevaluarnos, de ver nuestras necesidades, nuestras oportunidades de mejora y continuar con ese aprendizaje. Y hay un dicho que yo tengo que es, a veces hay que desaprender para poder crecer. Entonces definitivamente los dejo con este mensaje, mis estimados solidaristas, estimados televidentes, muchísimas gracias. Los invitamos cordialmente a que visiten el Hotel Hilton Garden Inn San José Airport City Mall, donde le esperan cómodas habitaciones, variedad de servicios, restaurante, además de amplios y versátiles espacios para eventos. No duden de visitarnos y vivir una experiencia única.